La Segunda Guerra Mundial tuvo dos fases muy diferentes. La primera, entre 1939 y finales de 1942, se caracterizó fundamentalmente por las victorias de Alemania en Europa y de Japón en Asia. En la segunda, los dos últimos años de la guerra, la victoria cambió de bando. La invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939, ha sido considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas secretas del pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS, en agosto de 1939. En ellas se estipulaba que el país sería anexionado y dividido en dos áreas, una para los soviéticos y la otra para los alemanes. El día 3 de septiembre, Francia y Reino Unido declararon, a su vez, la guerra a Alemania. Así comenzó la contienda que hasta octubre de 1940 tuvo lugar en la Europa continental, y solo tomaron parte en ella la propia Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido. La situación comenzó a cambiar en la primavera de 1940, con las ofensivas alemanas de la Guerra Relámpago. En 3 meses consiguieron conquistar Noruega y Dinamarca, asegurándose el dominio del Báltico y el vital suministro de hierro sueco. Por el oeste invadieron Holanda y Bélgica, acercando sus fuerzas al Canal de la Mancha y a la costa inglesa. El día 9 de junio el gobierno francés abandonó París, la declaraba ciudad abierta para evitar su destrucción, y se trasladaba a Burdeos. Un día después, la Italia de Mussolini declaraba la guerra a Francia y Reino Unido para alinearse con Alemania y atacar a los británicos en Egipto desde sus colonias de Libia, Etiopía y Somalia, pero Churchill decidió resistir el expansionismo ítalo-germano y acabó venciendo a las tropas italianas. La respuesta alemana fue preparar la invasión de Inglaterra, lo que exigía como primera medida inutilizar sus defensas aéreas y cortar sus principales suministros navales. El gobierno francés firmó el armisticio el 22 de junio. El primer ministro británico, Winston Churchill, fracasó en su empeño de que Francia continuase la resistencia. Balance de la guerra hasta junio de 1940, los éxitos alemanes habían sido apabullantes. Habían vencido en Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, además habían asestado un golpe importante a Reino Unido. Italia había entrado en guerra. Quedaba pendiente a Hitler la invasión de las Islas Británicas. El primer ministro británico Churchill expresó en el Parlamento británico sus temores. En julio de 1940 se iniciaba el Blitz, una batalla fundamentalmente aérea en la que grandes formaciones de aviones alemanes llevaron a cabo constantes incursiones en territorio británico. Las principales ciudades del Reino Unido, especialmente Londres, fueron bombardeadas, a pesar de la contundente oposición de la RAF Royal Air Force británica. La RAF, dotada de excelentes aparatos, y con la ayuda del radar, repelió con éxito las diversas oleadas de cazas y bombarderos alemanes, y causó fuertes pérdidas. Göring, jefe de la Luftwaffe, observaba con frustración cómo se alejaba la posibilidad de una fácil victoria en el cielo debido a la falta de medios de las tropas alemanas y, con ello, la invasión del único país capaz de hacer frente a la maquinaria de guerra alemana en Europa occidental. En octubre de 1940 Alemania dio por terminadas sus ofensivas aéreas, y la invasión de Inglaterra quedó aplazada. La batalla de Inglaterra inauguró una guerra de desgaste, para la que Hitler no estaba preparado. La irrupción de Estados Unidos en la guerra se aproximaba. Roosevelt firmó en marzo de 1941 la Ley de Préstamo y Arriendo. Los norteamericanos concedieron a Reino Unido un crédito ilimitado, a ser devuelto una vez terminado el conflicto. La ayuda americana fue decisiva para la defensa de las islas. Los submarinos alemanes U-Boats causaban grandes bajas entre los convoyes que surcaban el Océano Atlántico con equipamiento militar, medicinas y alimentos procedentes de los Estados Unidos. El papel de la Royal Navy en su defensa resultó tan eficaz como decisivo. En agosto Roosevelt se reunió con Churchill y firmaron la Carta del Atlántico en la que formalizaban sus compromisos de colaboración futura. La confirmación de la victoria británica tuvo lugar en el mismo momento en el que la guerra se extendía por el este de Europa y el norte de África, debido a que las tropas italianas intentaban conquistar los territorios de Grecia y Egipto. Octubre de 1940, los pésimos resultados obtenidos en estas batallas por los italianos forzaron a Hitler a acudir en ayuda de su nuevo y vulnerable aliado.
En junio de 1941 Hitler mandó poner en marcha su llamada Operación Barbarroja, que consistía en invadir la Unión Soviética. El objetivo era conquistar rápidamente las ciudades de Leningrado, Moscú, Kiev y Stalingrado, ya que Hitler consideraba que la previsible derrota inminente de la URSS le serviría para asegurar sus espaldas orientales y garantizar los suministros de trigo y petróleo. Pero no fue tan fácil como Hitler esperaba, y las tropas soviéticas mostraron mucha resistencia y contraataque. A finales de otoño de 1941 el general soviético paralizó las tropas alemanas, y ninguna de las ciudades objetivo de Hitler a excepción de Kiev pudieron ser conquistadas. El ejército alemán Wehrmacht había perdido casi 500.000 de soldados, y el 47% de sus blindados. La paralización de la ofensiva alemana, y la estabilización del frente oriental, a finales de 1941, constituyeron uno de los grandes fracasos de Hitler y de sus asesores militares, y acabaría generando las condiciones para la derrota final de Alemania en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó Pearl Harbor, y una parte de la flota estadounidense quedó destruida. Esto provocó su entrada en la guerra. En los meses siguientes Japón invadió los territorios británicos de Malasia, Singapur, parte de Birmania, las Filipinas estadounidenses, Vietnam, Camboya, Java, Borneo, e Islas Celebes. A mediados de 1942, Estados Unidos consiguió detener la expansión japonesa, con lo que la guerra empezó a cambiar a su favor a un ritmo lento pero constante. Los tropas, mayoritariamente estadounidenses, iniciaron una campaña de recuperación de los territorios perdidos, recuperando isla tras isla, y derrotando sistemáticamente a las tropas imperiales japonesas.